Shalom Abraja, bienvenidos al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy en la página 62 del Tratado de Ketubot. Estuvimos viendo, la Mishnah nos hablaba de cada persona, cada hombre, en función de su oficio, cuántas veces tenía la obligación de estar con su esposa. Nos dijo la Mishnah, Hatelmidim Yotziim le Talmud, es decir, los alumnos pueden salir a estudiar. Entonces, ¿y cada cuánto tenían que volver? Pregunta la Gemara, cuando salen Berreshut, Kama, entonces, si salen, es decir, lo que nos dijo la Mishnah es si salen por defecto, es decir, no pidieron, vamos a decir, entre comillas, permiso. ¿Sí? Como dijo aquí, a Talmidim, Yotzim, Letorah, Shlo Berreshut, Ad Shloshim Yom. Es decir, que pueden salir sin pedir permiso hasta 30 días para ir a estudiar. Y ahora, si sale Berreshut, si sale con permiso, es decir, le pide a su esposa dice, por supuesto, voy a estudiar Torah. ¿Cuánto tiempo es que puede estar? Dice, Kama de Bae, es decir, ¿cuánto va a estar? Lo que le apetezca estar, ¿sí? Si ya pidió permiso, puede salir todo el tiempo que quiera. Dice, no, lo que quiere saber es cuánto tiempo es Orja de Milta, es decir, lo que es normal, lo que está bien visto, para no llegar lo que es el Derejeres. Cama, ¿cuánto tiempo sería para no llegar a transgredir, hacer alguna transgresión? Amar Rab Jodesh Kan, Jodesh Babait, es decir, que esté un mes estudiando en el Bet Midrash y un mes en casa. ¿De dónde lo aprende? De las Mishmarot para servir a David Amelech. Dejó lavar a Machlekot, Haba'a Bayotzet, Jodesh Bejodesh, Lejol Jodesh Shana. Es decir, que las divisiones, las guardias que se encargaban de proteger, la que entraba y la que salía, un mes y un mes de todos los meses del año. Rabbi Yohanan Amar, Hodeshkan, Ushnaim Bebeto, dice no. Rabbi Yohanan dice un mes en el Bet Midrash y 2 meses en casa. ¿De dónde lo aprende él? De lo que era el trabajo de los obreros del rey Shlomo para el Bet HaMikdash, lo mandaba al Líbano a cortar madera. Jodesh y Yuba Lebanon, Shnaim Hodashim Bebeto, un mes iba a estar en el Líbano y 2 en su casa. Pregunta la Gemara de Rab Nami y Rab, que también, que lo aprenda de David Amelech, un mes aquí, un mes allá. Maita malo amarme ahí, ¿por qué no lo dijo de ahí? Dice, Shani, Binyan Betamikdash, es diferente la construcción del Betamikdash de Efshar al de Ajerim, es decir, que puede hacerlo otra persona, si no fue él a cortar madera, puede ir otro, pero estudiar Torah, no lo va a hacer otro en tu lugar. Pero Rabbi Yohanan, Maita malo amarme ahí, entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan no dijo de ahí, de un mes y un mes del versículo de David? De Shani Atama, y es diferente. De Itle Arbaja, ¿por qué? Porque ahí, en las guardias de David, ibas a trabajar para el rey. Ahí hay un gran salario. Entonces la mujer va a decir, ¿sabes qué? Ok, puedes estar más tiempo, ¿por qué? Porque vas a ganar más dinero y entonces vas a poder ocuparte mejor de mí. Muy bien. Amar Rab Anaha. Shoberet Hetzi Gufo Shel Adam. Dijo Rab, el suspiro de desesperación rompe a la persona por la mitad. Shenemar, dice el versículo, Beata ben Adam, Heanach, Beshibron Motnaim, Ubemarirut Teenach. Es decir, tú, ser humano o hombre, le está hablando al Naví, suspiras y estás roto en los Motnaim. Motnaim es la cadera, es decir, que te parte por la mitad ese suspiro. Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan dijo, Av kol gufot shel adam, incluso todo el cuerpo de la persona. Sheneemar, porque dice el versículo, Vayak y yomeru eleja, alma tanenach, cuando te van a preguntar por qué estás suspirando, de Marta, al shemu akiba, por esa mala noticia que me llegó. Ven namas kol lev, y se me derritió el corazón. Verrafu kol yadaim, y se me cayeron las manos, no tenía fuerzas. Bekahata kol ruach, y se vino abajo todo espíritu. Dejó el Birkaim, Telachna Mayim, y las rodillas empezaron a temblar como agua. Bien, ¿qué vemos de aquí? Que todo el cuerpo se vino abajo por ese suspiro. Rabbi Yohanan Nami, Rabbi Yohanan también, Gaktiv, está escrito, Beshibron Motnaim, es decir, él utilizó el versículo que dice, Shibron Motnaim, que se partió por la mitad, por la cadera. Ahi, perdón.
Shenemar, eso que fue dicho, Beshibram Naim, ¿cuál es la cabana? Deji Matjalá, es decir, cuando empieza a partirse su cuerpo, ¿sí? Mimotnaim Matjala, es decir, que el comienzo de ese que se le parte todo el cuerpo, parte del Motnaim, de la cadera, de ahí empieza todo lo que hemos dicho, que se funden las rodillas, el corazón, etc. Rab, Nami y Rab también, que dice Sheanajá Shoberet Hatzi Gufo Shel Adam, que los suspiros rompen por la mitad de la persona. Active está escrito, ven a más con Lev, Verrafu Kol Yadai, Vekahata Kol Ruach. Estamos viendo que no, que el corazón se le funde y se le bajan las manos, etc. Dice Shani, ahí es diferente. Shomua de Betamigdash, de Takifa Tuba. Es decir, el versículo ese que está hablando de que todo su cuerpo se vino abajo, está hablando de que le dieron la noticia sobre el Betamigdash, que se destruyó el Betamigdash. Ahí es mucho más grande el impacto y por eso es todo el cuerpo que sufre. Cuando nos cuenta la cámara, Israel Beobet Kohabim de Ahabu que Azle Beorja. Había un judío y un no judío que iban por el camino. Que Hade, Hadade, uno con el otro. Perdón. Lo imse obet kohabim les aguye beja de Israel. Es decir, el idólatra, el no judío, no conseguía alcanzar al judío para caminar juntos. ¿Sí? Y el judío iba a su ritmo muy rápido y el otro no podía mantenerlo. Adkere. Entonces se acordó el idólatra, Urban Betamigdash, no se acordó, le recordó, le dijo, oye, ¿te acuerdas que destruyeron el Betamigdash? ¿Para qué? Para provocarle tristeza y esa tristeza que haga que se ralentice. Nagid Veitnach. ¿Qué pasó? El judío suspiró de desesperación. Incluso con eso, lo imse obed kohabim les aguye behade. No consiguió el idólatra alcanzarlo y caminar a su lado. Amarle le dijo el idólatra, Lab, Ambritu, ¿acaso no dijeron? No decís vosotros. Anahash oberet Adam, que el suspiro parte al hombre por la mitad. Amarle le dijo a Israel, Hanemile milta haditi. Abalá Dishnanba lo dice, no, eso de que el suspiro te parte por la mitad, estamos hablando cuando son noticias nuevas, pero esto del Betamigdash no es algo nuevo. De hambre, Anshe, porque dice la gente, de Malfe Tigle lo Behanata, Bajata. Es decir, una mujer que está acostumbrada de Shakel Benea, de Itabel Alea, es decir, de perder a sus hijos, Hazbe Shalom, ¿sí? Si pierde a su otro hijo más, no va a tener la misma sorpresa y el mismo dolor. Nos dice la Mishnah, Atayalin Bejol Yom, los Tayalin, vamos a ver lo que son los Tayalin. Explica la Gemara, May Tayalin, ¿qué significa Tayalin? Amar Rabba dijo, Rabba, Bene Pirke, significa los que estudian en la ciudad y duermen en sus casas. Amarle a Valle le dijo a Valle, tomar, ¿cómo vas a decir que los que estudian en la ciudad son los Tayalim? Que su ona es todos los días. Man de Kativ Beu, ¿sí? Ilu Sheneemar Alejem el Pasuk, si acaso está escrito sobre ellos en el versículo, Shav Lahem, es decir, aquellos que tienen algún tipo de humanillot de artesanía, Mashkimekum, Meahare Shabbat, Shevet, perdón, Ogel Lechem Haatzabim, Ken Yiten Ledido Shana. Vamos a ver si encontramos aquí el versículo entero. Shav Lachem, Mashkimekum, Meahare Shevet Ogle Lahem, Teatzabim, Ken Yiten Ledido Shana. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? A ver, que lo encuentre aquí. Es decir, aquellos que tienen un tipo de humanillot, es decir, de artesanía, que saben hacer artesanía. Shatem, vosotros os levantéis temprano, pero Bishvil Parnasatchem, para conseguir vuestro sustento,
Akevim gam be'erev be'avodatchem. Os quedáis también trabajando hasta tarde. Ochle lechem ha'atzavim. Es decir, estáis comiendo el pan que viene con tristeza por todo lo que trabajáis. Ken yiten, así es como da Kadosh Baruj Hu, la recompensa le didu shena. Muy bien, ahora, lemi shenimdad shenatu lejodo. Es decir, ¿a quién le va a dar la recompensa a Kadosh Baruj Hu? Aquel que pierde su sueño para honrar a Hashem. Es decir, en realidad el versículo dice, está hablando de aquellos que se levantan temprano y se duermen tarde. ¿Por qué? Porque están trabajando. ¿Cuál es el trabajo de estas personas? El estudio de la Torah. Amar Rabbi Ishak, Elu, Neshotehem, Shel Talmidei Jajamim. Estas son las mujeres de los eruditos de la Torah. Shemenaderot, Shena, Menehem, Baolam Hazeh. Es decir, que pierden el sueño en este mundo, Ubaot, Lejayolam Abba, y por ello vienen a heredar el mundo venidero. Beata Marta, y tú dijiste, Bene Pirke, es decir, los que van a estudiar, que tienen su oná todos los días. Él amar a Abaye, entonces dijo a Abaye, que Rab, es decir, los Tayalim, la explicación es como aquello que dijo Rab, llamar Rab, que dijo Rab, Tayalim, Hem, ¿quiénes son? Las personas que Gon, Rabbi Shemuel Bar Shilat, las personas como Rabbi Shemuel Bar Shilat, perdón, que con su estudio alimentaba a los niños que no tenían de qué comer. De ágil midide, beshate midide, que comían de lo suyo y bebían de lo suyo. Vegane, betula, de apandé, de apatné, y que dormían a la sombra en su casa. Velo jalif, pristaká de malca a Barbe. Y el enviado del rey, ¿sí? No pasaba por su puerta para cobrar de él impuestos ni dinero, porque no se lo consideraba como una persona rica. Que Banshen, Alab, Shundaga, Beol, y puesto que no tiene ninguna preocupación, entonces su oná, la obligación que tiene con su esposa, es todos los días. Kiata Rabin, cuando vino el Rabín de la tierra de Israel a Babel, Amar dijo, ¿quiénes son estas Metayelim? Hem Kegon Mefanke de Ma'araba. Es decir, los habitantes de la tierra de Israel que son Mefunakim, que están mimados y tienen lo que comer y lo que beber, y ellos tienen mucha fuerza para estar con su esposa, para poder todos los días estar con su esposa. Nos cuenta ahora Gemara la fuerza de los habitantes de la tierra de Israel. Rabbi Abau, Habakae, Bane. Es decir, Rabbi Abau estaba en la casa de baños. Abu Samgele, Tre Abde, le pusieron para que le ayudase a moverse y a sostenerse dos servidores. Ifji be Bane Mitute. ¿Qué pasó? En la casa de baños, el suelo de la casa de baños era un suelo que estaba hueco, ¿sí? Porque por debajo circulaba todo el sistema de agua y de calor, etc. ¿Y qué pasó? Se derrumbó y se estaban cayendo adentro. Itrame le amude se agarró a una columna, Salik veaskinhu, y agarró a esos dos servidores y los subió. Vimos lo fuerte que era. Rabbi Yohanan, Haba, Kasalik, Bedarga. Rabbi Yohanan iba subiendo por unas escaleras. Habu Samgele, Rabami, Berrabasi. Le pusieron junto a él para que le ayuden a Rabami y Rabasi. Ifjata Darga Tute. ¿Qué pasó? Se rompió un escalón. Y se iban a caer. Salik, Beaskinhu. Fue y los atrapó Rabbi Yohanan. Hombre, le dijeron Rabanán, los sabios a Rabbi Yohanan. Rejime Ajar, de Aji. Es decir, tú que eres tan fuerte. Lama, le mismeje. ¿Por qué necesitas entonces personas que te ayuden a apoyarte y a caminar? Amar Leu le dijo, Imken, ma aniach, le etzigna. Si no es así, ¿qué voy a dejar para mi vejez? Muy bien.
dijimos en la Mishnah, Poalim Shitaim Beshabbat, los obreros 2 veces por semana. Es su obligación con su esposa. Pregunta la Gemara, Beataña, si se enseñó una breitá a Poalim, a Had Beshabbat, 1 vez por semana. Responde la Gemara y dice, Amar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, lo calla, no hay dificultad. Kan, en la Mishnah, que dijimos 2 veces, Beosim Melachá Beirán, es decir, que hace un trabajo duro. Kan Beberaita, en la Beraita, Beosim Melachá Beir Ajeret, es decir, que hacen, perdón, Beirán quiere decir en su ciudad, es decir, que ellos trabajan en su ciudad, ahí dijimos Pamaim Beshabua. Pero cuando trabajan fuera de su ciudad, ahí vamos a decir 1 vez por semana. Tanya Namiaji, así también se enseñó. Poalim, Shetaim Beshabbat, los que dijimos que su oná, cuando tiene que dar placer a su esposa, son 2 veces por semana. Bema de Marimamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Beosim Melajá Beirán, cuando hacen su trabajo en su ciudad. Abal, Beosim Melajá Beir Ajeret, pero si hacen su trabajo en otra ciudad, Ajal Beshabbat, 1 vez por semana. Dice, a Hamarim, Ajal Beshabbat, dijimos en la Mishnah, los Hamarim, los que llevan mercancías sobre los burros, los asnos. Pregunta la Gemara, Amarle Rabba Bar Rab Hanan de Abaye, le dijo Rabba, el hijo de Rab Hanan a Abaye. ¿Cómo dijeron en la Mishnah de arriba? Que aquel que hace la promesa de que su esposa no va a poder disfrutar de él, no va a poder tener relaciones con él. Que cuánto es ese tiempo que máximo que puede privarla de relaciones antes de que la tenga que divorciar. Betilel dijimos Shabbat Achat, 1 semana. Dice, Ichpal Tana le Ashmu'inan. Es decir, se molestó el Tana, el sabio, de enseñarnos la discusión entre Bet Shammai y Betilel. Bien. Shekol Mahlokatam Hurrak Legabe Onat Tayal u Poel. Es decir, toda esta discusión sobre quién es, sobre el Tayal y el Poel. Es decir, los que tienen la obligación 1 vez por semana o 2 veces por semana. Es decir, si no es uno de estos casos, vimos que había los que tenían que hacer cada 6 meses, etc. Es decir, que es más que eso, más que 30 días. Pero y no provocó ningún mal a su esposa en esto que hizo entonces la promesa. Entonces, incluso el jamar, el que lleva el burro, Sheonato, que su ona es 1 vez por semana, lo mena mi mena el apamahat, entonces solamente la privó de estar con él 1 vez. Entonces no tendría que divorciarla a causa de esto. Responde la Gemara, dice Marle a Valle, le dijo a Valle, es decir, no es la intención, rak al tayal upoel, es decir, cuando dijo esto la Mishnah, de que los 30 días, no solamente para el Tayal y el Puel que estarían dentro de este criterio de los 30 días, el Aculeu, sino que se lo dijo para todos, incluso al camillero y al marinero, que es 1 vez cada 6 meses, también, de Hashi Shaho Dashim que amar, pero dijimos que el marinero tenía 6 meses. Eno domé, Misheyesh lo pat besalo, de Mishen lo pat besalo. Entonces, ¿cómo nos dice? Dice, a pesar de que la ona del marinero son 6 meses, dijeron sobre esto que no es lo mismo aquella persona que está ayunando y que tiene pan en su bolsa, que aquel que está ayunando y no tiene pan en su bolsa. Es decir, el que ayuna y sabe que tiene a mano la posibilidad de comer, entonces resiste más. Shen lo koach litanot. Vejen kan, y así igual aquí. Kol sheyesh efsharut sheyachzor todo aquel que tiene la posibilidad de volver a su casa y estar con su esposa, aunque salió muy lejos, Metzapahi, Shemayabo, Betoch Hazman, entonces ella que está esperando, que a lo mejor va a llegar dentro del tiempo que tiene que llegar, pero cuando hizo la promesa, en la ella ya no está esperando que venga el marido del todo. Por lo tanto, él tiene la obligación de divorciarla. Amar Rabba Barrab Hanan le Abaye, le dijo Rabba Barrab Hanan a Abaye. Allá vigila Jamar. Al principio, cuando se casaron, era camellero, era conductor de burros. Entonces, que tenía una ona, la mujer dijo, me voy a casar con él porque por lo menos 1 vez por semana.
Ven a Asa Gamal y de repente cambió de profesión y ahora se hizo conductor de camellos. Mai, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso Yahol le Azot Gamal Belarjik et Onatán? Entonces, ¿acaso puede tomar el nuevo puesto, ocuparse de los camellos y alargar el tiempo de la oná de la mujer? Solamente con el objetivo de ganar más dinero. Es decir, el conductor de camellos se le paga mejor que el conductor de asnos. Amarle le dijo a Valle, dice, no, no se puede hacer conductor de camellos. Rotza Isha Bekav Betiflut Measara Kabin. Es decir, la mujer prefiere un cab de comida Betiflut, estando con su esposo, más que 10 cabin Uperishut, estando separada de su esposo. Es decir, que prefiere que el esposo esté en casa antes de que esté fuera trabajando solamente para conseguir más dinero. Muy bien. Dijimos, los sefanim, los marineros, ¿cuál es la oná? Ajat le shisha hodashim, una vez cada 6 meses. Libre Rabbi Elías. Amar Rab Brona, Amar Rab, dijo Rab Brona en el nombre de Rab. Alajá que Rabbi Eliezer. La alajá es como Rabbi Eliezer. Amar Rabada Baraaba, Amar Rab, dijo Rab Baraaba en nombre de Rab. Zo, aquello que estudiamos, que los Talmidim, Yotzeim le Talmud Torah, que salen a estudiar, Shelo Bereshut, incluso que no sea con permiso, solamente hasta 30 días. Libre Rabbi Eliezer, esa es la opinión de Rabbi Eliezer, Abraham Omrim, pero los sabios que dicen, Talmidim, Yotzim le Talmud Torah, Shetaim Veshalosh Shanim Velo Bereshut. Es decir, que los alumnos salen a estudiar Torah incluso 2 o 3 años sin pedir permiso. Amar Rabba dijo Rabba, Samhur Rabbanan, Ader Rab Ada Baraaba. Es decir, se apoyaron los sabios en aquella opinión de Rab Ada Baraaba, que pueden salir de sus casas incluso Shetaim Veshalosh Shanim, incluso por 2 o 3 años. De Abde Ubra. ועושים כך מעשה לצאת מביתם לתקופה ממושכת. Entonces están haciendo algo, una acción concreta al salir de su casa por un tiempo delimitado. Ve'olé lahem adabar, y eso se les considera a ellos como benafshayu, es decir, shayede kach naasim umehaibim mita. Es decir, está mal, están haciendo pasibles de la pena de muerte. Y de Rab Rahume Haba Shakiach. Es decir, Rab Rahume acostumbró a estudiar Torah. Kame de Raba de Majosa, en la ciudad de Mejosa. Abaragil de Haba Ate Lebete Kol Meale Yoma de Kipure. ¿Cuándo volvió a casa? Siempre la víspera de Kipur. Era el día que tenía fijado para volver a casa. Yom Ahad, Mishkete Shemata, un día estaba tan concentrado en su estudio, se le pasó la hora. ¿Sí? Raba Mesagia de Bitu. Pero ¿qué pasaba en el otro lado? Su esposa lo estaba esperando, era el momento en el que iba a llegar. Hashtaate, hashtaate, es decir, le decía a todo el mundo, ya va a llegar, ya va a llegar. Lo ata, no llegó. Halashdata, se puso muy triste. Aji dimata me'inea, dejó caer una lágrima de sus ojos. Haba yatir de igra. Afkit igra mitute benach nafshe. ¿Qué pasó? Estaba sentada en un techo, se vino bajo el techo y murió ella. Pregunta de Gemara. Ona, Shel Talmidei Jajamim, ese periodo, el tiempo que tiene que el Talmid Jajam darle a su esposa cuando se están encargando del estudio de la Torah. Emat, ¿cuál es ese tiempo? Responde la Gemara y dice, Amar, la viuda Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Zemana hu me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Es decir, tiene que dar estar con su esposa la noche de Shabbat a la noche de Shabbat siguiente. Pam beshabu, pam beshabbat. Vezeu mishamar, y esto es lo que dijeron. Ki im betorat Hashem chefzou, torato yegei yomam valaela. Porque en la Torah de Hashem puso su voluntad y su Torah se va a ocupar de ella día, noche y día. Asher pidió y tembeito. Continúa el versículo y dice, y cuyo fruto da en su momento.
Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, veitema Rabbi Huna, veitema Rabbi Nachman. Es decir, dijo Rabbi Yehuda, y a quienes dicen que fue Rabbi Huna, y a quienes dicen que fue Rabbi Nachman. Este alumno, Jajam, este erudito de la Torá, Ameshamesh mitato me'erev Shabbat le'erev Shabbat, que tiene relaciones con su esposa de viernes en viernes. Se refiere a eso. Ayer pidió Item Beito en su momento. ¿Cuál es su momento? Erev Shabbat a Erev Shabbat. Ahora dice la Gemara, pregunta Yehudá, Bere de Rabbi Hilla. Preguntó Rabbi Yehudá, el hijo de Rabbi Hilla. Allá, Hatania, Hatnaye, es decir, perdón, Hatané, ¿sí? Estoy a estas horas no leo muy bien. Es decir, este Yehudá, el hijo de Rabbi Hilla, era el Hatán, era el yerno de Rabbi Yanai. Haba Azil Beyati bebé Raba. Iba y se sentaba a la casa de Raba. ¿Sí? Tenía la costumbre. Bejol be Shimshe Haba Ate Lebeta. Y todos los viernes por la noche volvía a su casa. Haba Ate, Haba Ka, Haze, Kame Amude de Nura. Y cuando volvía a su casa, se veía delante de él una columna de fuego que lo guiaba y lo protegía. Yomahad, mi Meshachte Shema'ata. Es decir, que se quedó concentrado en su estudio, se le pasó la hora, ya iba a hacer el Shabbat, no podía volver. Que van de los Habe Hahu Simana, pues la gente de su casa, puesto que no viene la columna de fuego que llegaba, ¿qué pasó? Amarle Rabbi Yanai, le dijo Rabbi Yanai a los habitantes de la casa, a los sirvientes, Kafumi Tato, es decir, voltear su cama, es decir, es una señal de duelo, porque seguramente murió. Sheil Male Yehuda Kayam, porque si fuese que Yehuda seguía vivo, lo batil, no anularía este momento. Habai, sí, diburó de Rabbi Yanai, es decir, las palabras de Rabbi Yanai, que era una persona importante, un tzadik, que Shigega Hayotze Milifne Ashalit Benach Nafshe, es decir, es como una acusación que sale de la boca del gobernante y a causa de ello muere la persona de la impresión. Rabbi Isaac y Asak Lelebere, es decir, se encargaba de casar a su hijo Berabjilla con la hija de Rabjilla. Kimata le Michtav Ketuba, cuando fue a escribir la Ketuba. Nagnavshe de Amar Rabbi, dijo Rabbi, Haz de Shalom, Pesula Ika. Es decir, a lo mejor Dios no lo quiere, había algún tipo de problema con su ascendencia. Venam Reuyim Leizdavug Beyahad, y no se podrían comprometer el uno con el otro. Por eso murió ella. No, están los dos, no podían casarse. Belkaj mata. Entonces, por eso, Yaktibu, Beinyenu, Bemishpachot, tomaron el libro de las genealogías y empezaron a verificar de dónde venía cada uno. Encontraron Rabbi Ata, Mimishpatia Ben David. Rabbi venía de la familia del rey David. Abitel, es decir, que le dio a luz a Abitel, su esposa. Rabbi Hilla, Ate, Sham'e, Ahi, David. Es decir, que de dónde venía Rabbi Hilla, que Van Shaya Rabbi Mimishpachat Malhut, era de la familia real. Lo haya Raúl de Mishpachat Rabbi Hilla, entonces no sería digno para la familia de Rabbi Hilla. Entonces dice la Gemara, Azil fue Rabbi y Asak le bere, y entonces se encargó de casar a su hijo. Rabbi Yossi ben Zimra, con la hija de Rabbi Yossi ben Zimra. Pascule, que fijaron para él, el Bedín, Tarte Sare Shenin, le meza al bebé Raba, es decir, que puede ir, Sheyahol Alejet Lilmod, Bebeta Midrash, Shetem Esre Shana,
ve'achkach yechnos et ishto. Es decir, ¿sabes qué? Vas a ir 12 años a estudiar y después te vas a poder casar con tu esposa, con tu prometida. Ajlefu Hakame, ¿qué pasó? Pasó la novia delante de él y la vio y dijo, wow, sí, le gustó. Amarleu le dijo, ni nehebu shit shenin. ¿Sabes qué? En lugar de 12 años, hagamos que sean solamente 6. Ajlefuja, volvió a pasar la novia, Kame, delante de él. Amarleu les dijo, Agnis beadar azil. ¿Sabes qué? Déjame que primero me case y después voy a ir a estudiar. Habaka mitbayesh bekach meaviv. Es decir, que él se avergonzaba de su padre a causa de esto. Amarle le dijo, Rabbi, vení, le dijo, hijo mío, da'at coneja yesh beja, es decir, shena'ak kach im kalato sheu amaares. Es decir, que él se comporta así con la novia de esa persona, que es una amares, es una mujer que no tiene sabiduría de Torah. Y aún así, Akadosh Baruj Hu se alegra por su casamiento. Share, me cara a priori, ¿sí? ¿Cómo debería ser? Katab escribió, te viemo betitaemo. Es decir, Hashem escribió, ¿qué escribió? En la Shirat Hayam, al cruzar el mar. Te viemo, tierra de Israel. Es decir, tengo tiempo antes de apegarme a ellos. Pero solamente después dijo Ulbasov, y al final, después de que cruzaron el mar y Moshe recibió la Torá, ¿qué le dijo Hashem a Moshe? Veazuli, Migdash, Veshahanti, Betoja. Hacedme un santuario y residiré en vosotros. Es decir, que Hashem no podía esperar. Estaba impaciente. Entre comillas, Kiviahol. Ajashe, Nichnas, después de que se casó con su esposa, Alach Beno Shel Gabi fue el hijo de Gabi. Yativ Tarte Sare Shene Beberra. ¿Qué fue? Se fue y estudió, se sentó a estudiar durante 12 años en la casa, en el Bet Midrash de Ra. Adeata, Aikra de Bithu, hasta que se volvió a su casa y su mujer se había vuelto estéril. ¿Por qué? Porque una mujer, dice, después de que tuvo la primera relación, si no vuelve a tener relación, pasaron 10 años, se quedó estéril. Adeata, oh, muy bien, ok. Amar Rabbi, dijo Rabbi, Ejina, Abid, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, él apenas estuvo una vez con su esposa en 12 años, ¿sí? Es decir, la esposa esperó ¿para qué? Para esto. Nega si la divorcia, Yombru le van a decir, Ani Yazo, le Shav, Shemira, es decir, esta mujer pobre no tiene nadie que la cuida. Nenasev y Teta Jarite, si le casamos con otra mujer, ¿qué van a decir la gente? Yombru, Ishtozo, Zonato, esta es su mujer y esta es su concubina, y es un desprecio en ello. Vae ale Rajame, Veitasibet, Siet. Es decir, pidió por ella misericordia y de repente se curó de su esterilidad y así ya pudo tener hijos. Nos dice la Gemara, Rabbi Hanania ben Jajinai, dijo Rabbi Hanania ben Jajinai, Haba Kaazil leber Rab. Yo una vez fui a la casa de Rab, ¿sí? Besheliach Hilula, es decir, al final del tiempo de su casamiento como un enviado de Rabbi Shimon ben Yochai, de parte de Rabbi Shimon ben Yochai. Amarle le dijo Rabbi Shimon ben Yochai a Rabbi Hanania ben Hakinai, y Akev li ad de ate behada. Es decir, hazme lugar hasta que llegue. Shabota. Lo y Akva le. Es decir, no esperó Rabbi Hanina ben Hakinai. Veaz al beyativ tres sere shene bebe Rab. ¿Qué hizo? Contrató a 12.000 personas que iban a trabajar en el Bet Midrash de Rab. Adeate, hasta que llegaron a su casa. Ishtanu, Shevile de Mata. Es decir, se habían cambiado los caminos. Velo Yadá, le Mezal, le Bete, y no sabía llegar a su casa porque todas las calles habían cambiado.
Azel, entonces fue de todas formas, por donde pensó que era. Yati, Agoda, de Nahara. Acuérdate que tenemos ese animal que cazamos del río. Shema, Lehai, Rabita. Escuchó a esa joven de Habu Karule, Shayu Korim la, que le llamaban a ella, Bat Hajinai, la hija de Hajinai, Bat Hajinai. Mali Kultah Betan Nazil. Ujú. ¿Qué le dijo? Baja tu jarra, ¿sí? Y ven, vámonos. Amar, dijo Rabbi Hanania, Shemamina, ¿qué aprendemos de aquí? Y Rabita Didan. Es decir, esta es la costumbre de la hija dice aquí, de mi hija. Shei Azal Batra, que ella va según lo que hemos enseñado en la casa. Haba, Yetiva, Devidhu, Kanehala, Kimje. ¿Qué vamos a hacer? Dice, Aita, Yoshevet Ishto, Mefana Kemach, la novia estaba sentada y repartía harina, era un signo de buena fortuna. Dal, Ena, Hazite, levantó los ojos y vio a la otra que se había ido. Dice, Sabe Liba, Upara Ruja, es decir, Nitma Lima, Shezehu Beala. Es decir, su corazón se aceleró como el del marido que dijimos que estaba acelerado. ¿Y qué más pasó? Eh, Me perdí. Muy bien. Uparaj Ruja. De ella se le salió el alma. Ambrú le dijeron ante ella de Rabbi Hanina. Mi ribono shalolam aniyá ze sejara ba errahame alea behaya. Es decir, esto es algo que salió de Kadosh Baruj Hu, sí, esto de que estuvo aquí durante muchos años, quizé, esto es Sejara, esta es la recompensa, va Rajame Ale, sobre ella puedes preguntar. Rabbi Hama, Bar Bisa, dijo Rabbi Hama Bar Bisa, Azil Yativ, 3 Shana, Bebe Midrash, se fue a estudiar durante 12 años en el Beta Midrash. Kiata, cuando llegó a su casa de vuelta, Amar dijo, Lo vi que de Abdi, que de Abid, Ben Hakinai. No voy a hacer lo mismo que hizo, ¿sí? Mi maestro Hakinai, Ben Hakinai, que hizo, vino de repente a su casa, dice, ¿quién hizo? Y puso en peligro a su esposa de la impresión. Ay, el Yati Ben Midrash. Entonces, así fue también escrito en el Midrash. Shalach le vete, es decir, que se mandó un mensaje a su casa de que él estaba llegando. Y mientras tanto, Ata Rabbi Oshaya, vino Rabbi Oshaya, y Ativkame, Haba Ka Mashil Le Shamate. Entonces le estaba preguntando sobre alguna ley. Haba de Ka Mithadede Shemate. ¿Qué es lo que vio? Que las sugiot mejodadot lo, es decir, que son sugiot que a él le gusta hablar de ellas. Halashate se puso débil, Amar, y entonces ahí habló. ¿Y qué dijo? Amar, Rabbi Hama, y Habai Haja, y Abayaja, y Mayiti Po, Vayiti Melamed Beni Torah, es decir, ¿qué pasó con este? Perdón. Cuando vino Rabbi Oshaya, se fue al Bet Midrash y se encontró a su hijo, pero él no sabía que era su hijo. Entonces quedó impresionado de lo que le estaba preguntando y del nivel. Entonces, ¿qué dijo? Se puso triste y dijo, si fuese que yo hubiese estado aquí y hubiese tenido un hijo, seguramente habría tenido un hijo así, esta es la edad adecuada y todo. Lizarai, Alebete, llegó a su casa, Albere, y también llegó su hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Se levantó. Kame se levantó,
Rabbi Hama delante de ese joven con el cual había estado estudiando Torah y le pareció tan sabio. Entonces dice, Sabar, ele Shematata Kaba, el que pensó que venía a seguir estudiando. Ambrale de Bithu le dijo a su esposa, mi Ika Abba, de aquí mi Kame Vera, ¿acaso existe un padre que se levante delante de un hijo? Kare Ale Rami Bar Hama, le llamó entonces Rami Bar Hama, y sobre ellos dice, Ajuta Meshulash, Lo Bimhera Yenatek. El hilo triple no se va a deshacer fácilmente. ¿A quién se refiere? A Rabbi Oshaya, Beno Rabbi Hama Bar Bisa. A Rabbi Oshaya, el hijo de Rabbi Hama Bar Bisa. Entonces tenemos Bisa, Rabbi Hama y Rabbi Oshaya, los tres hilos que forman algo que es imposible de separar. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos una excelente noche para algunos, día para otros. Hizku Beimsu.